Máquinas electorales prohibidas. Una emergencia climática para manipular los resultados. Biden cancela la Biblia. Son solo 3 ejemplos de noticias falsas que circulan por internet en busca del electorado latino. Es la comunidad que más se informa a través de redes sociales y YouTube, un caldo de cultivo ideal para las fake news. Además, a estos comicios los llaman las elecciones de la inteligencia artificial. Esto es algo que en el 2024 está presente, que no estaba presente en el 2020 o 2016. De los cerca de 36 millones de latinos que tendrían derecho a voto, se estima que solo cerca de la mitad irá a las urnas. Parece poco, pero la cifra aumentó en más de un 6% en comparación con las elecciones de 2020. Así y todo, ¿están preparados y sobre todo informados los latinos para votar en las elecciones de noviembre en Estados Unidos? Si quieres saber más, gira ese aparato que tienes en las manos. Biden comunista, emergencias climáticas para manipular las elecciones, latinos que votan sin papeles. ¿Todo un invento? ¿Qué hay de cierto? La comunidad hispanohablante de Estados Unidos es especialmente sensible a las fake news. Hay distintas razones para asegurarlo. En DW Verifica presentamos algunos ejemplos y los analizamos. Para empezar, es importante decir que los expertos apuntan a 2 áreas específicas en las que se propaga el mayor caudal de desinformación. Por un lado, la propaganda política y por otro lado, el proceso electoral. Este es un ejemplo del primer caso. El gobierno de Estados Unidos ha prohibido oficialmente la Biblia. Es por supuesto una afirmación totalmente inventada que se propagó a mediados de mayo de este año. Y no fue el único video de este tipo, pero ni Biden ni el Congreso prohibieron la Biblia ni el Nuevo Testamento como se intentó difundir. Tras la aprobación por parte de la Cámara de Representantes del proyecto de ley bipartidista de concientización sobre el antisemitismo, surgieron este tipo de publicaciones en redes sociales. No solo lo desmintió la propia Casa Blanca, tampoco existe mención alguna en los portales oficiales del gobierno. Además, la Constitución de Estados Unidos protege los derechos a las libertades de religión y de expresión sin interferencia del gobierno. Pero además de lo religioso, la desinformación apunta obviamente a lo político o ideológico. La propaganda que se hace, que se ha documentado mucho a través de la radio, a través del internet, por ejemplo, es acusar a los demócratas, al Partido Demócrata, de que es socialista, ¿verdad? Eso para muchos hispanos en este país es algo que es totalmente preocupante. Por ejemplo, en la comunidad venezolana, la comunidad cubana, la comunidad nicaragüense, ¿verdad? Cuando oyen socialismo es algo que les preocupa mucho, ¿verdad? Porque muchos de ellos emigraron a los Estados Unidos o sus familias emigraron a los Estados Unidos específicamente corriéndole o escapándose del socialismo, ¿verdad? Biden socialista o comunista, hay construcciones de relatos para todos los gustos. Incluso lo acusan de controlar la justicia o de intentar promover jueces a la Corte Suprema con propósitos autoritarios, como ocurre en algún que otro país de origen de la comunidad latina de Estados Unidos. Según el think tank Pew Research Center, la población latina con derecho a voto se duplicó desde el año 2000, alcanzando casi el 15% del total del electorado. Un pedazo de la torta muy importante por el que luchar, ¿no? Se trata de alrededor de 36 millones, pero solo cerca de la mitad haría ejercicio de su derecho a voto. Suena poco, pero no lo es tanto. Estimamos que 17.5 millones van a votar. Ahora, eso suena un poco trágico, pero la verdad es que es 6 puntos más que en el 2020. Podría ser más, claro. Y ahí, como decíamos al principio, es a donde apunta un caudal importante de la desinformación, al proceso electoral. Por ejemplo, otra vez se planea un robo de elecciones. Agencias en 49 estados proporcionan formularios de registro de votantes e inmigrantes sin exigir prueba de ciudadanía. Es lo que plantea esta publicación en X. Esta es una información tergiversada. No solo los legisladores republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson impulsan esta narrativa, pero en la base de datos de la Fundación Heritage, una de las organizaciones conservadoras más poderosas e influyentes, si buscamos casos de votos ilegales bajo las etiquetas de no ciudadanos o ciudadanía, solo nos encontramos con 40 casos, y eso durante 20 años entre 2003 y 2023.
¿Números suficientes para justificar esa narrativa? Varios estudios e investigaciones estatales hasta la fecha no han demostrado evidencia de un fraude electoral generalizado entre los inmigrantes sin ciudadanía estadounidense. Es cierto que los no ciudadanos potencialmente podrían obtener formularios de registro de votantes en las oficinas de asistencia social, pero para ellos es ilegal votar, y si lograran registrarse y votar, se expondrían a multas, prisión o incluso deportación. Otro ejemplo es este. El Partido Republicano de Arizona prohíbe las máquinas electrónicas para emitir el sufragio electoral por el riesgo de fraude. Este ejemplo, naturalmente falso, fue ampliamente desmentido, incluso por las propias autoridades de Arizona. Pero como suele suceder, fue replicado por mensajes en redes sociales compartidos miles de veces desde fines de mayo de 2023. Y hay un motivo que de alguna manera ayuda a generar confusión. Es un asunto muy complicado en este país. Por ejemplo, no es como en Alemania o en Latinoamérica, donde existe un sistema electoral para todo el país. En este país, los estados tienen mucha capacidad de arreglar o administrar las elecciones como a ellos les sean factibles. Por ejemplo, un hispano o hispana que vive en Texas está sujeto a reglas electorales que tal vez un hispano o hispana en California no lo esté. Entonces, eso es otro rasgo que hace que la comunidad latina sea esté un poquito más propensa a recibir esos bulos de información falsa. Como este que se convirtió en un clásico de posteos desinformativos. La publicación es de La Gaceta de la Iberosfera, un periódico digital español que pertenece a la Fundación Disenso, una fundación privada que oficia de laboratorio de ideas o think tank del partido de la ultraderecha española Vox. El posteo asegura que el gobierno de Biden tiene el propósito de declarar una emergencia climática para estimular el voto por correo con la intención, sugieren, de favorecer un fraude. Unas afirmaciones que son respuesta a un artículo de Bloomberg que habla de algunas discusiones en la Casa Blanca acerca de una posible declaración de emergencia climática a nivel nacional con el objetivo de, citamos, reducir las exportaciones de crudo, suspender las perforaciones en alta mar y frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. El artículo no hace ninguna mención acerca de que el objetivo sea finalmente impulsar el voto por correo. Si bien el presidente de Estados Unidos puede declarar una emergencia según la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, esta debe ser refrendada en el Congreso. Y no solo el presidente, también los gobernadores pueden declararla en sus respectivos estados. Como sea, el voto por correo en Estados Unidos es muy seguro, como certifican varias entidades como el Centro de Política Bipartidista. Los votantes deben verificar su identidad varias veces durante el proceso y se implementan gran variedad de medidas para garantizar que todos sean ciudadanos con derecho a voto y que nadie participe más de una vez. Hay mucha desinformación que dice que el voto por correo es falso, que no vale. Esas son las cosas que nos preocupan. Se preguntarán tal vez por qué mucha de la desinformación está destinada al candidato demócrata, en este caso a Joe Biden. Hay razones. Una reciente encuesta asegura que el 60% de los latinos se sienten mejor representados por los demócratas, frente al 34% que se siente más identificado con los republicanos. ¿Y por qué la comunidad hispanohablante de Estados Unidos es, como decíamos al comienzo, especialmente vulnerable a las fake news? En principio, por la escasez del periodismo en español, incluso aunque los latinos representen casi el 20% de la población estadounidense. Eso lleva a que busquen e intercambien información en plataformas y canales que carecen de moderación de contenido. Primero, que la comunidad latina está muy presente en el Internet, que usa el Internet y plataformas digitales para informarse. Segundo, que la comunidad latina o hispana de los Estados Unidos está constantemente en contacto con personas fuera de las fronteras de este país, en Latinoamérica, en Europa, a través de plataformas como el WhatsApp, que no permiten el monitoreo de la información que se comparte. Se ha demostrado que, por ejemplo, una noticia falsa o algo que no es factible dura más en las redes sociales cuando es en otra lengua que no es el inglés. Y como si fuera poco, estas son las llamadas elecciones de la inteligencia artificial, lo cual suma un obstáculo añadido. Estamos muy preocupados por el efecto que pueda tener la evolución de la inteligencia artificial en este tema de la desinformación. Se ha visto que es más fácil crear mensajes con la voz de una persona, con información incorrecta. Esto es algo que en el 2024 está presente, que no estaba presente en el 2020 o 2016.
Hablar de soluciones es ser tal vez un poco ambicioso, pero sí hay herramientas para contrarrestar la desinformación, fomentar la educación mediática y promover fuentes confiables para contrarrestar este gran problema. Y en ese sentido, esperamos haber contribuido con nuestro granito de arena. Hasta la próxima.